Buenas noches, profesor Basurto. El día de hoy les vamos a presentar con mi grupo la lectura número 2, que es El arte de la estrategia. Vamos a hacer un conversatorio de los capítulos 8, 9 y 10. Y bueno, los miembros de mi equipo son Lady Claudio, Sofía Loaiza, Luis Palomino, Luis Poma y quienes habla, Diana. Le doy paso a mi compañero. Eh, Ahora hablaremos acerca del primer capítulo, que es la interpretación y la manipulación de información. En la lectura nos habla a través de un breve ejemplo que nos dice cómo podría saber si las palabras de su enamorado son sinceras o no. Entonces, para evaluar eso, nos dice que debemos ver cuál es el comportamiento del enamorado de la persona. Eso quiere decir que se produce un conflicto de intereses, un conflicto de intereses que puede generar ir en contra de la otra persona, ya que los intereses, como menciona la lectura y las declaraciones de la gente, coinciden la mayoría de veces. Cuando pedimos, por ejemplo, un filete al punto, tratamos de agradarnos, por lo, eh, tratamos de decir cómo se llama, ay, lo confundí, lo siento. Buenas noches, profesor Basurto. El día de hoy les vamos a presentar el conversatorio número 2 sobre la lectura de El arte de las estrategias, sobre los capítulos 8, 9 y 10. Y bueno, los miembros de mi equipo son Lady Claudio, Sofía Loaiza, Luis Palomino, Luis Puma y quienes habla Diana Sosa. Le doy paso a mi compañera. Sí, dentro del capítulo primero abordaremos la interpretación y manipulación de información. El libro nos da un claro ejemplo de cómo podríamos saber si las palabras de nuestro enamorado son sinceras. Entonces se pone en debate de cómo podemos ver el comportamiento de él, y nos dice que para determinar cuál es el comportamiento de la persona es pedirle que se haga un tatuaje si es que nos quiere o no. Entonces, en ese ejemplo se puede ver cuál es el conflicto de intereses que se presenta el dilema en nuestro enamorado. Entonces se puede decir que las acciones dicen mucho más que las palabras. En este caso, cuando observamos señales de la otra persona que nos está mintiendo, tenemos formas de averiguar qué tipo de persona es la gente, no solo con la señal que nos da, sino a través de su comportamiento. El propio hecho de que se señale de esto es ver como si realmente la persona muestra toda la información que tiene, ¿no? También en el libro nos habla acerca de de la ley del rey Salomón, ¿no? Donde nos dice que se trata de un rey que soluciona un problema de dos madres que deciden ser madres de un niño, ¿no? Pero el rey debe tomar, como se llama, la decisión de quién debe, como se llama, ser la madre del niño, ¿no? Pero si la primera mujer dijo que no lo matará y la segunda mujer que lo dejará con vida, entonces ahí se puede ver también el conflicto de intereses que puede surgir a través de un dilema. Bueno, continuando con la base de la confianza y que esto se trata sobre todo de las relaciones que pueden darse entre las personas, también se puede hablar sobre la calidad como una garantía de señal creíble, ¿no? Por ejemplo, la calidad garantizada puede ser una señal que de cierta manera te pueda transmitir credibilidad de un producto, incluso cuando estamos hablando del tema de negocios. Como por ejemplo un automóvil usado, cuando un vendedor ofrece una garantía, está de cierta manera demostrando su confianza en la calidad del producto. Esto puede ser de manera importante, podríamos decirlo, cuando se trata de automóviles usados, donde la información asimétrica puede dificultar la evaluación de la calidad por parte de los compradores, y también que la importancia de la garantía en la compra de automóviles usados eh, puede ser un factor decisivo, ¿no? La garantía ofrece de cierta manera protección al comprador en caso de que algo salga mal con el automóvil, y además también la oferta de una garantía puede ser una señal creíble
ya que el vendedor está dispuesto a respaldar su producto. También se puede hablar de la credibilidad de la garantía como señal de calidad, ya que la credibilidad de una garantía como señal de calidad depende de varios factores, como por ejemplo el tipo de problemas que pueden surgir, el costo de las reparaciones y sobre todo la diferencia de precio entre automóviles con garantía y unos sin garantía. Si un vendedor ofrece una garantía a un precio razonable, esto puede indicar que confía en la calidad del automóvil. Y también podemos hablar la importancia de los concesionarios en la garantía de calidad. ¿Por qué nos hemos desviado un poco al tema que estábamos mencionando antes? Porque en este caso estamos hablando de las relaciones que pueden existir para con lo que ofreces. En este caso, Lady estaba hablando de una relación, puede ser de pareja, y también podríamos hablar de las relaciones que existe entre emprendedor y cliente, ¿no? Por ejemplo, los concesionarios de automóviles pueden ser más confiables en términos de garantía de calidad que los vendedores particulares. Los concesionarios tienen una reputación que de cierta manera pueden preservar y pueden estar en negocios a largo plazo. Además, los concesionarios pueden tener más recursos para poder cumplir con una garantía en comparación a con un vendedor particular. Eh, Otro punto que podría decir dentro de esto es que la oferta de una garantía puede ser una estrategia para transmitir información privada sobre la calidad de un automóvil. Tanto el vendedor como el comprador pueden utilizar la garantía como una forma de revelar información y diferenciarse de otros participantes en el mercado. Sin embargo, sí es importante que la garantía sea creíble y sobre todo respaldada por el vendedor. Ok, continuando con lo que menciona Sofía y también Lady. Bueno, este capítulo me parece realmente muy interesante porque empieza con estos dos ejemplos sobre la chica que le pide una demostración de amor a su novio por medio de un tatuaje. Y luego el otro ejemplo sobre el rey Salomón, ¿no? Y como estaba mencionando Sofía, que bueno, estos estrategias de juego no solamente se pueden utilizar pues en las matemáticas o en los negocios, sino también en las relaciones personales. O bueno, en donde desees aplicarlo, ¿no? Me parece realmente interesante porque dentro de este capítulo te hablan, como bien el nombre lo dice, sobre las señales, sobre ¿cómo se llama? Sobre la manipulación de la información, ¿no? Entonces, dentro del capítulo se resalta las señales que son interferibles o las señales comunes, ¿no? Que son aquellas donde, por ejemplo, las señales donde tú deseas enviar, ¿no? Una información a la persona con la que estás jugando, por ejemplo, y quieres que realmente se interprete esa señal que tú estás mandando, ¿no? O bien que son señales interferibles, si no me equivoco, que es la otra señal que donde tú mandas una señal y no precisamente es esa señal que tú quieres que la otra persona interprete, sino que lo haces con un truquito, ¿no? Como para que no la interprete como tú deseas que la interprete. Entonces me parece muy, muy interesante esta parte, ¿no? Porque es verdad, o sea, muchas veces nosotros nos basamos mucho en lo que podemos observar en vez de lo que nos puede decir, ¿no? La persona, como que, por lo general, incluso creo que en nuestra sociedad como peruanos solemos utilizar mucho también las expresiones faciales, las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Como dice el dicho, más vale la acción que la palabra, ¿no? Es como que lo que tú haces es lo que toma peso y es ahí donde se basa la verdad o la confianza, como decía Sofi, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que alguien teniendo tantas opciones o estando en un momento de crisis, por así decirlo, tomar la verdad no siempre se va a tomar como eso, como la verdad, porque puedes considerar que dicha palabra o dicha frase no es verdadera, sino que puede ser una mentira. Entonces, es ahí donde se recalca esto de las acciones, ¿no? Cuando tú haces algo, realmente es lo que tú quieres, o sea, es la señal que tú quieres mandar con eso, ¿no? Entonces, en esta parte del texto, del capítulo te menciona eso, ¿no? Que las señales son muy importantes porque las acciones toman mayor peso que las palabras, ¿no? Y bueno, ese es mi aporte por ahora. Sí, correcto. Todo esto
En este capítulo de manipular la información, ¿no? Esto sucede muchas veces en buena parte de los escenarios comerciales que nosotros visitamos. Por ejemplo, algunos jugadores tienen y tendrán ventaja porque saben más sobre lo que realmente está sucediendo a su alrededor. Y existen, como hemos visto, múltiples aparatos para manipular información. Por lo tanto, el principio a seguir en la mayoría de las situaciones es que las acciones, como ha dicho mi compañera, hablan más fuerte que las palabras. O sea, desde esta perspectiva, ¿no? En general, yo pienso que eh, eh, es más revelador ver lo que hace una persona a lo que hace y también lo que hacen las organizaciones que lo que dicen, ¿no? Eh, y bueno, eso también lo aprecia la gente de diversas formas, ¿no? Mediante la información que se le brinda, por ejemplo. De acuerdo a la información comercial, vendría a ser una de ellas. Eh, y bueno, el texto señala que existen dos estrategias para lo cual se ha diseñado esto, ¿no? Como ya se mencionó, aprender a dar señales y aprender a explorar vendría a ser la segunda estrategia, ¿no? Con esto quiero señalar que, con aprender a explorar, quiero decir, o quiero señalar que es decir, propiciar situaciones en las que la gente revela sus verdaderas intenciones por medio no de lo que dice, sino de lo que hace, ¿no? Ambas estrategias, como hemos visto, son muy útiles. Ahondando en la exploración, se puede utilizar para aumentar las ganancias, pero es muy complicado saber en los negocios, por ejemplo, cuánto está dispuesto a pagar un productor perdón, cada cliente por un producto, ¿no? Eh, para resolver este problema, se ha diseñado un mecanismo, lo señala el libro, eh, se pueden crear varias versiones del mismo producto y ponerle un precio distinto, ¿no? A cada una de esas versiones de ese producto. Y luego, de acuerdo a este tipo de estrategia, los clientes escogen la versión que puedan pagar. ¿Quieres ahondar en eso, creo, Diana? Sí, ahorita, no específicamente en eso, pero sí en una parte del texto, del capítulo que creo que también Sofi tocó un poco, que era el capítulo 9 que era la cooperación y coordinación, donde en esta parte ¿no? nos mencionan, hablan sobre ejemplos del deporte y demás, pero hay una parte sobre el Estado, que mencionan del Estado que me pareció interesante, que es los problemas de coordinación, ¿no? De la coordinación en la distribución, por ejemplo, ¿no? Cómo a veces la intervención del Estado puede corregir estos fallos de coordinación, ¿no? O sea, dentro del texto nos comentan que pues el Estado puede ser como una medida para poder corregir aquellos fallos en donde el mercado no se encuentra coordinado, como por ejemplo, creo que hubo un ejemplo sobre los dentistas, que donde no se distribuían de manera similar, ¿no? Entonces, para poder corregir estos fallos donde no había una coordinación de dentistas, porque eso es lo que surge, es como que la concentración de muchos de estos en una sola zona, ¿no? Como me parece que, si no es erróneo mi ejemplo, en la avenida Angamos, casi llegando a la vía expresa, hay un conglomerado, no conglomerado, sino una zona llena de ópticas, sí, ópticas, ¿no? Entonces, no está habiendo una buena distribución, por ejemplo, si es que no hubiera muchas ópticas, por ejemplo, en Comas o en distritos un poco más alejados, ¿no? Donde podría el Estado intervenir para que todas estas ópticas puedan llegar a diferentes personas, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer el Estado? Pues por medio de incentivos, ¿no? Para que se puedan distribuir por diferentes partes de la ciudad y puedan ser óptimos para, o sea, puedan ser sitios óptimos donde todos puedan llegar a este tipo de servicios, ¿no? Igual ocurre, por ejemplo, con la congestión del tráfico, ¿no? Y similares, pues, casos similares, ¿no? Entonces esto me pareció súper interesante, ¿no? Porque eso es como que se cuestiona el rol del Estado en este tipo eh,
en este tipo de lecturas, ¿no? Como que a veces el Estado sí debería de interferir o no, pero creo que en este caso sí es necesario, ¿no? Para corregir esta asignación ineficiente que puede existir, por ejemplo, en el caso de los dentistas. Claro, sí, continuando con el ejemplo que mencionó mi compañera acerca del caso de los dentistas, de ver en qué zona trabajar, si es en una zona rural o es en una o es en la misma ciudad, se puede ver que este claro ejemplo muestra un desequilibrio de las dos partes, donde se puede observar que hay más perdedores que ganadores, por lo que debemos tener en cuenta que la interacción de nuestras decisiones en cuanto no son coordinadas producirá un mal resultado para nosotros mismos. Em, sí, solamente para agregar algo pequeño a lo que estaba comentando Diana sobre el capítulo 9 también, que se trata sobre todo la cooperación y la coordinación. Se menciona en el texto que se cuestiona bastante la intervención del Estado y cómo puede desempeñar un papel en la coordinación de actividades y de decisiones. Se da también un ejemplo de la distribución de dentistas entre ciudades y zonas rurales, donde se plantea que si la mano invisible del mercado garantiza realmente una asignación adecuada de dentistas en cada área, y también se discute la importancia de la cooperación y coordinación de situaciones como, de cierta manera, la congestión, podríamos decirle, de autopistas y elección de automóviles más ligeros para poder ahorrar gasolina. Además, se mencionaba también la posibilidad de poder utilizar acuerdos colectivos y negociaciones para limitar la competencia y lograr así un resultado mutuamente aceptable, ¿no? Sí, me gustaría hablar acerca del otro capítulo que es la subasta, donde nos menciona que la subasta consiste en poner una mercadería en venta donde exista solo un vendedor y muchos compradores, en donde gana el mejor postor. Además, hay que tener en cuenta de que debemos diferenciar dos clases de subastas que son conocidas como el inglés y la japonesa, donde el subastador se coloca de pie en la parte delante de la sala y va anunciando un precio más alto. Y por otro lado, otra subasta que es la de Big Ray, donde todas las pujas se pueden entrar en un sobre cerrado y al final se abre y eligen a la otra puja más alta, pero el ganador no paga esa puja, sino la puja la pagaría el segundo jugador. Bueno, para recalcar un poco, regresar un poco al punto de mi compañera Sophie, que habló acerca de las decisiones, quiero hablar del caso cuando las decisiones se toman de una a una. En este caso, cada paso puede parecer atractivo a la inmensa mayoría que toma la decisión, pero el final es peor que el principio para todos los demás. La razón de esto es de que cuando uno pasa por un proceso de votación, no tienen en cuenta la intensidad de las preferencias, ¿no? O sea, cuando todos los que están a favor ganan algo, hay la única persona que esté en contra va a perder significativamente mucho más. En una serie, por ejemplo, hay 10 votaciones, se dice que cuando tienen pequeñas victorias, ¿no? De una a una, luego hay una gran derrota de esa única persona que supera todas las ganancias juntas. Entonces, no es eficiente en ese sentido, ¿no? Eh, este problema tiende a ser frecuente, perdón, en proyectos de ley que implican reformas de impuestos o aranceles comerciales, donde hay una mayor derrota mediante una serie de enmiendas. Cada paso es aprobado por la mayoría, pero el resultado final tiene tantos fallos que la mayoría no llega a ser beneficioso, digamos. Eh, ya está ahí. Claro, en el tema de subastas y concursos, o sea, específicamente se señala que el que va a entrar a la subasta o el principio fundamental es que siempre se debe tener una estrategia cuando se participa en una subasta, ¿no? No es tampoco dable que nos dejemos llevar por nuestras emociones o por el entusiasmo.
Si es así, pues terminaremos solo ganando, no ganando la subasta y terminaremos lamentándonos, ¿no? Eh, Se señalan dos puntos también en el texto del libro. El valor del artículo subastado proviene de dos fuentes, el valor común y el valor privado, ¿no? El valor común se detalla que es el valor que todo el mundo le atribuye en el mercado a este bien. Es el valor de reventa en caso de que nos veamos forzados a vender el artículo en el futuro, ¿no? Y el valor privado es un recargo que estamos dispuestos a pagar y que se genera por razones intangibles y personales. De esta forma puede ser un recargo que pagamos para que el artículo no caiga en las manos de un rival, ¿no? Esto ya adentrándonos en la teoría de juegos nuevamente. Y pues, como señalé, la teoría de juegos sugiere que en las subastas debemos ver siempre hacia adelante y, y razonar retrospectivamente. Entonces, eso es como un tira y dame, ¿no? Mentalmente. Es decir, debemos asumir también siempre que nuestra oferta será aceptada y por tanto debemos apostar el valor total menos el margen de ganancia. Nunca más de esto. Bueno, ya para finalizar el conversatorio, cerrando con un poco con el capítulo 10, que son la de subastas, pujas y concursos, a mí realmente me pareció interesante una de las subastas porque no pensé que existían, por así decirlo, que eran las subastas mediante plicas, que donde en estas se explican que las reglas, por ejemplo, de estas subastas, mediante las plicas, los postores introducen sus pujas en unos sobres cerrados y el mejor postor gana y paga la cantidad que evidentemente ha colocado en el sobre, ¿no? Entonces, esto realmente no es algo común que podamos ver siempre, ¿no? Por lo general es cuando tú vas a una subasta y, bueno, cada quien va dando, o sea, dependiendo de un precio base, es que van dando, ¿no? Uno y otro y otro. Entonces, a mí me pareció realmente como que interesante cómo es que este juego se nota un poco más rápido, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, si hay 10 personas jugando, la que gane con el mayor precio, pues quien tenga, mejor dicho, el mayor precio es quien va a ganar, ¿no? Y eso creo que es mucho más rápido a estar viendo quién va a, a ganar. Asimismo, hay otra de las subastas o esos juegos, si no me equivoco, que es el que conocemos todos, que es la guerra del desgaste o la guerra de desgaste, donde aquí es donde, al contrario del otro, que es mucho más rápido, creo yo, es esta que les menciono sobre quién aguanta más, ¿no? ¿Quién puede dar más? ¿No? Entonces, eso también me pareció interesante porque creo que por lo general todos la conocemos como eso, ¿no? Una subasta como tal de voy y empiezo a dar números, pero tiene un nombre muy interesante. Entonces, bueno, esas son mis conclusiones del capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias.